Vamos entonces a dar inicio a la webconferencia del día de hoy. Entonces, cordial saludo para todos, apreciados estudiantes. Damos inicio a la webconferencia de la unidad 3, tarea número 3, geometría. Les habla Jennifer Marcela Vera Barragán, docente adscrita al curso de Fundamentos de Matemáticas, y hoy nos acompaña también el docente Jorge Enrique, el cual va a estar muy encargado del chat para responder todas las inquietudes y preguntas que ustedes puedan tener con respecto al desarrollo de la webconferencia. Sean ustedes todos bienvenidos. Bueno, la agenda de la sesión está dividida en 3 partes. La primera son unas orientaciones generales con respecto a la tarea número 3. El segundo punto son los conceptos de geometría básicos de geometría plana y del espacio. Y por último, tenemos algunos ejemplos prácticos correspondientes a la tarea número 3. Es importante tener en cuenta, apreciados estudiantes, que la fecha de inicio es el miércoles, fue el miércoles 10 de abril, se aperturó la tarea número 3 y finaliza el martes 7 de mayo a las 11:55 de la noche. El puntaje máximo para esta actividad son 100 puntos, es una actividad individual. En el anexo, usted debe completar la información, la cual contiene pues una portada, la introducción y el desarrollo de 5 ejercicios. Para esta tarea, entonces ustedes van a encontrar temáticas respecto al teorema de Pitágoras, geometría plana, geometría del espacio, aplicación de la geometría y por último van a seleccionar un ejercicio para la realización de un video explicativo. Posterior a ello, pues tendrán que hacer también las conclusiones y las referencias bibliográficas. Importante también tener en cuenta que el documento ya se encuentra con las normas APA. Lo único que ustedes tienen que ajustar son las referencias bibliográficas. Sumado a ello, deben entregar un único archivo en Word al entorno de evaluación antes o el 7 de mayo de acuerdo con la siguiente nomenclatura. Tarea número 3, guión bajo, primer apellido, guión bajo, primer nombre. Dentro del foro de discusión que ahorita vamos a tener la oportunidad de visualizar, cada uno de ustedes en este momento ya tiene un video y una infografía con las orientaciones generales para el desarrollo de la tarea número 3. Entonces, es importante que usted, una vez ingrese al foro, pueda identificar cuáles son aquellos pasos para el desarrollo de la tarea. Entonces, es importante que como primer paso usted comparta la tabla en el foro de discusión. Recuerde que debe colocar el último dígito de su documento de identidad, su nombre y compartir la tabla. Posterior a ello, debe descargar los documentos, leer aquellas referencias importantes para el desarrollo de la tarea, desarrollar los 5 ejercicios que propone la actividad, realizar el video y entregar el documento al entorno de evaluación. Voy a remitirme un segundo al campus. ¿Están observando el aula de matemáticas, de fundamentos de matemáticas? Sí, señora. Sí, señora. Listo, perfecto, gracias. Entonces recuerden, apreciados estudiantes, importante que ustedes en primer lugar revisen la agenda del curso. En la agenda del curso ustedes van a poder visualizar cuánto tiempo les queda para el desarrollo de la tarea. Entonces, como pueden observar, ella aperturó el día de ayer, cierra el 7 de mayo y tenemos prácticamente 26 días para el desarrollo de la tarea. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta esta agenda de semaforización. Posterior a ello, ustedes van a ingresar al entorno de aprendizaje y se van a ubicar específicamente en la guía de actividades y rúbrica de evaluación, tarea número 3, que se llama geometría. En ella van a encontrar los insumos para el desarrollo de la tarea, la guía de actividades,
y el anexo de la plantilla de presentación del video. El archivo en Word lo van a poder descargar, vuelven aquí a aprendizaje. Y ese archivo Word, nosotros los tutores lo hemos compartido en el foro de discusión. Entonces, por ejemplo, voy a ingresar a este grupo. Y aquí en el grupo. Perdón, tutora, no se le está escuchando. Hola. Solo, Se le hola. escucha, Se le escucha bien, perfecto, profe. Sí, profe, se le vale. Sí, escucha señora, sí correcto, se escucha. Ok, perfecto. Entonces, pues le recomiendo a la estudiante que vuelva a ingrese. Puede ser problemas del internet, de la conexión de ella. Entonces, les comentaba, en el foro de discusión, ustedes van a encontrar de primera mano, entonces, el video con las orientaciones para el desarrollo de la tarea número 3, la fecha de inicio, la fecha de cierre y los dos archivos. El archivo en Word, que es el anexo, el cual usted va a utilizar para desarrollar la tarea y la guía de actividades y rúbrica de evaluación. También nosotros, pues los tutores ya hemos compartido algún material, por ejemplo, ya se compartió la invitación a esta webconferencia. Recuerden que tenemos dos réplicas. Una es hoy vamos a hacer la parte como teórica y práctica de qué es geometría plana y el espacio, los ejercicios. Y el lunes 15 de abril vamos a tener la oportunidad de, a través de la herramienta del GeoGebra, resolver aquellos ejercicios de geometría plana y del espacio. Aquí están los enlaces para que ustedes se puedan conectar frente a ello. Bueno, vamos entonces. También importante que en este mismo foro de discusión, pues ustedes hagan el primer paso, que es compartir la tabla, ¿no? La tabla con su dígito, para que sus otros compañeros sepan cuál es el dígito que usted va a utilizar y por ende, si le toca las tablas opcionales o las tablas principales. Bueno, el día de hoy, apreciados estudiantes, vamos a ver las siguientes temáticas. El ejercicio 1 abordará lo que es el teorema de Pitágoras. El ejercicio 2, geometría plana. El ejercicio 3, geometría del espacio. El ejercicio número 4, aplicación de la geometría. El ejercicio número 5, elaboración de un video explicativo. Recuerden que en este video, cada estudiante elige solo uno de los ejercicios desarrollados y elabora el video. Bueno, aquí pues recordar, es importante que el estudiante pues indique si le corresponde las tablas opcionales o las tablas principales. Bueno, ¿hay alguna inquietud con respecto a lo que he mencionado? No, señora. Bueno. No, señora. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a explicar el primer ejercicio. La primera temática entonces corresponde al teorema de Pitágoras. Es importante que ustedes tengan en cuenta que el teorema de Pitágoras, en primer lugar, pues un triángulo, este triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, ¿cierto? Un ángulo recto, es decir, que tiene un ángulo de 90 grados. El lado más largo va a ser la hipotenusa y los otros lados se van a llamar los catetos, ¿cierto? Entonces, por favor, me colaboran con el audio. Creo que alguien tiene el micrófono abierto. Entonces, para ello es importante que ustedes reconozcan que en un triángulo rectángulo, es decir, en este, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Entonces, ¿cómo podemos comprobar, digamos, este teorema? Aquí tenemos un ejemplo donde la hipotenusa, que es el lado, siempre la hipotenusa va a ser el lado más largo, tiene un valor de 5 centímetros, ¿cierto? Y ella va a estar frente al ángulo recto. Así la reconocemos.
El lado más largo, el cual está frente al ángulo recto, se llama hipotenusa. Y los otros dos lados se van a llamar catetos. Entonces, para que se cumpla ese teorema, que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma, este cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, entonces vamos a hacer, digamos, un ejercicio muy práctico. La hipotenusa tiene un valor de 5 centímetros, el cateto A tiene un valor de 3 centímetros y el cateto B tiene un valor de 4 centímetros. Cuando reemplazamos los valores, entonces la hipotenusa 5 a la 2 es igual a 3 a la 2, es decir, este cateto, y B a este otro cateto 4 a la 2, ¿cierto? Entonces 5 por 5, 25, 3 a la 2, 9, 4 a la 2, 16, ¿cierto? Recuerden que esto ya lo vimos en la clase pasada, que es lo de las potencias. Cuando tenemos un número elevado a la potencia, multiplicamos la base por las veces que nos indique la potencia. Entonces, para este caso, como 4 está elevado a la 2, dejamos la misma base y eso quiere decir que lo multiplicamos 2 veces. 4 por 4, entonces nos va a dar 16. 9 más 16 da 25. 25. Entonces, se cumple de manera efectiva el teorema, ¿cierto? El cual te indica que todo triángulo rectángulo, el cuadrado de esa hipotenusa es igual a la suma de los catetos. Para el desarrollo de esta actividad, pues entonces vamos a aplicar esta fórmula, ¿cierto? C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Si queremos hallar la hipotenusa, utilizamos esta fórmula. Si queremos hallar el cateto A, utilizamos esta fórmula. A es igual a raíz cuadrada de C al cuadrado menos B al cuadrado. Y si queremos hallar el cateto B, pues utilizamos esta fórmula, C al cuadrado menos A al cuadrado, ¿cierto? Bueno, entonces nos vamos, les voy a mostrar aquí un segundo cómo está diseñada la guía. Aquí en la guía, aquí, este es el anexo, ¿cierto? Importante que usted, apreciado estudiante, siempre que vaya a compartir sus avances en el foro de discusión, diligencie la portada, ¿cierto? Indicando pues aquí, por supuesto, su nombre y el dígito con el cual va a trabajar. En la guía usted va a encontrar los siguientes ejercicios. Para las primeras tablas opcionales va a encontrar este ejercicio, ¿cierto? Son 2 ejercicios. Para las tablas opcionales, estos son los ejercicios. De igual forma, para geometría plana y del espacio, entonces también va a encontrar 2 ejercicios. Este y este otro ejercicio. Para las tablas opcionales lo mismo. Para geometría del espacio también va a encontrar 2 ejercicios. Y por último, para la aplicación de la geometría también van a encontrar un solo ejercicio. Y la explicación del video. Aquí recuerda que solo debe colocar el nombre, el ejercicio que va a desarrollar, simplemente lo menciona acá y copia el link. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a explicar el primer ejercicio de teorema de Pitágoras. Es importante que ustedes tengan en cuenta que, junto con el profe, hemos modificado las variables, ¿sí? Es un ejercicio muy parecido a este que ustedes tienen acá, pero no es el mismo. Entonces, por favor, cuando tengan en cuenta a la hora de desarrollarlo, deben precisar y determinar cuáles son los valores que se desarrollan en este ejercicio. ¿Listo? Entonces, vamos con la explicación. Dice, en un barco de vela, el mástil tiene una altura de 2 metros. Es decir, que este mástil tiene una altura de 2 metros. Recuerden que N deben colocar o cambiarlo por el dígito que a ustedes les corresponde. Y forma un ángulo recto con la base de la vela.
Entonces aquí ustedes pueden visualizar que va a formar un ángulo recto. Esta es la base de la vela y este es la altura, ¿cierto? La base corresponde a 8 metros y la altura corresponde a 2n metros. Calcular la longitud, ¿qué nos está pidiendo? Calcula de la vela utilizando el teorema de Pitágoras. Entonces, apreciados estudiantes, ustedes deben, digamos, aprender a relacionar de las fórmulas que les acabo de mencionar, cuál es la que deberían aplicar. Entonces, en este caso, ya tenemos el cateto A, tenemos el cateto B y nos falta ¿qué? El lado más largo, el cual yo les dije que se llamaba la hipotenusa, ¿cierto? Entonces, vamos a resolver ese ejercicio. Colocamos la altura, que es 22, la base, yo reemplacé el dígito por el número 2. La base que son 8 metros y vamos a hallar que la hipotenusa, es decir, este lado. Entonces aplicamos el teorema de Pitágoras. Entonces esta es la fórmula, C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado, ¿cierto? Entonces lo primero que tenemos que hacer es recordar que aquí en esta parte, ¿cierto? Todo lo que hagamos a un lado, también lo tenemos que hacer al otro lado. Entonces para poder quitar esta raíz, si o sea, para poder quitar este cuadrado, entonces nos toca aplicar la raíz, ¿cierto? Entonces nos va a quedar la fórmula así para poder realizar el ejercicio. C es igual a raíz cuadrada. A corresponde a 22 metros elevado a la 2, más B corresponde 8 metros elevado al cuadrado, ¿cierto? C es igual 22 a la 2 es 484 metros más 8 a la 2 me da 64 metros cuadrados. Sumo estos dos unidades, 484 más 64 me da 548 metros, ¿sí? Y le saco la raíz. Raíz de 548 metros me va a dar, recuerden que aquí cancelo, y me va a dar 23,40 metros. Es decir que la longitud de la vela del barco es de 23, acá sería 23,40 metros. Y de esta manera, apreciados estudiantes, pues desarrollamos el primer ejercicio de la guía sobre el teorema de Pitágoras. ¿Hay alguna pregunta o alguna otra inquietud? Todo está bien, profe Jennifer. Ah, bueno, señor. Muchas gracias, profe Jorge. Bueno, vámonos con el otro ejercicio que corresponde a geometría plana. Para ello, apreciados estudiantes, es importante que ustedes Tutora, tengan qué pena, yo puedo hacer una pregunta. Señora, Sino que no entiendo, pues, porque en la fórmula aparece a la 2 más b a la 2 y ya luego, pues, se saltan como a la raíz cuadrada. Entonces no entiendo porque en es qué que parte. aquí, mira acá, resulta que es la fórmula es C al cuadrado, ¿cierto? A la 2 más B a la 2, ¿cierto? Yo tengo que quitar este cuadrado, ¿cierto? Para yo poder quitar este cuadrado, entonces yo tengo que sacarle raíz cuadrada, ¿sí? Siempre. Como saco aquí raíz cuadrada de este lado, también tengo que colocarlo a este lado, ¿sí? Entonces, acá como tengo un 2, esta raíz con la potencia se me cancela y por eso ya me queda solita. C es igual a raíz cuadrada de A a la 2 más B a la 2. Mira, acá está la fórmula para hallar la hipotenusa. ¿Ves? Mira, yo con esta fórmula es que voy a hacer el desarrollo del ejercicio. Sino que les explico desde acá porque ustedes de pronto dirán, ¿y por qué este 2 ya no está, verdad? Esa es la razón. Esa es la razón por la cual el 2 ya no está aquí. ¿Listo, María? Muchas gracias. Bueno, señora. Sí, señora. Bueno, entonces vámonos para la geometría plana. Es importante, apreciados estudiantes, que ustedes conozcan algunos conceptos básicos de la geometría plana. Entonces, entre ellos, pues, la geometría es la rama de las matemáticas que se ocupa de las propiedades del espacio, ¿sí? En su forma más elemental, ¿sí? Entonces,
La geometría plana sirve para resolver problemas métricos como el cálculo de un área, de un diámetro, sobre todo en aquellas figuras planas que ya les voy a explicar cuáles son. Y de la superficie y volúmenes de algunos cuerpos. ¿Cuáles son esos elementos básicos de la geometría plana? Pues primero tenemos el punto, ¿cierto? El punto es el primer objeto geométrico, ¿cierto? El punto no tiene dimensiones, su representación siempre se hace con un círculo y una letra, como lo indica la imagen. Tenemos una recta, ¿cierto? Las rectas tienen solo una longitud, no tienen ni ancho, ni altura, ni grosor, ¿cierto? Es un conjunto infinito de puntos, entonces un conjunto infinito de puntos es a lo que llamamos una recta, ¿cierto? Así como lo indica la imagen. También tenemos las semirrectas, ¿sí? A esas semirrectas las definimos como una porción de una recta que tiene un principio, ¿sí? Acá, por ejemplo, empieza con este punto. Ella tiene un principio, pero no tiene un fin, ¿cierto? Aquí no tiene un fin. También tenemos las semirrectas. Entonces, esas semirrectas es una porción de la recta, de una recta, que tiene un principio y tiene un fin. Entonces, acá este segmento se llama segmento A y B. ¿Por qué? Porque él tiene acá un punto de inicio y un punto de finalización. Entonces, a esta parte, a este, se le llama segmento. De igual forma, pues es importante que ustedes reconozcan que también existen algunos elementos básicos de la geometría, es el plano. Ese plano pues tiene un ancho y tiene un largo, pero no tiene altura y no tiene grosor, ¿cierto? Entonces ese plano siempre va a estar en 2 dimensiones, ¿sí? Bueno. Las figuras planas, apreciados estudiantes, son aquellas que están delimitadas, como les acabo de mostrar, por rectas, ¿cierto? O curvas, ¿sí? Solo tienen 2 dimensiones. Este tipo de figuras se pueden dividir en polígonos o también en cónicas, ¿cierto? Las figuras planas también pueden ser regulares o irregulares, ¿sí? Por ejemplo, dentro aquí de esas figuras planas, dentro de esos polígonos, pues tenemos los triángulos, los cuales tienen 3 lados, los cuadriláteros tienen 4 lados, el pentágono, el hexágono, el heptágono, el octágono, y así sucesivamente, ¿sí? Las figuras planas, digamos, más representativas que van a encontrar en el desarrollo de los ejercicios son los triángulos, ¿sí? Vamos a tener ejercicios donde deben de hallar, por ejemplo, el área de un triángulo, el perímetro de un cuadrado, de un círculo, ¿sí? Es importante que ustedes de pronto reconozcan que el triángulo es una figura que está formada por 3 rectas que se llaman lados, ¿cierto? Por favor, ¿me colaboras con el audio? Sí, por favor, que cierren el micrófono. Bueno, el triángulo es una figura que está formada por 3 rectas, ¿cierto? Que se cortan aquí en los vértices, es decir, en los ángulos, ¿verdad? Y los elementos básicos son los lados y los ángulos, ¿cierto? Del triángulo. Los cuadrados, pues todos sus lados son iguales. Bueno, ay, no, este me quedó más como un rectángulo. Ya lo borramos por acá. Listo. Los cuadrados. Así, bueno, todos sus lados son exactamente iguales, ¿cierto? Los elementos básicos del cuadrado son los lados y los ángulos. Y por último tenemos el círculo. El círculo es una figura geométrica plana que consta de 2 puntos en un plano que está en una distancia fija del punto central, ¿cierto? Este es el punto central y la distancia que haya entre el punto y la circunferencia es exactamente la misma. Los elementos básicos son el radio y el diámetro.
Bueno, esto, apreciados estudiantes, si ustedes quieren tomarle un pantallazo para que lo tengan en cuenta, para el desarrollo de la actividad lo van a utilizar mucho y son las fórmulas para el cálculo del área y el perímetro, sobre todo de figuras planas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el triángulo, el perímetro. Para hallar el triángulo perímetro es igual a A más B más C. Esta es la fórmula para hallar el área. El área es igual a la base por la altura dividido 2. Estas son las fórmulas para hallar el perímetro de un cuadrado. Recuerden que los cuadrados, todos sus lados son iguales, entonces el perímetro va a ser la suma de este lado con este y con este, ¿cierto? Y el área de un lado al cuadrado. Lo mismo pasa con la fórmula para hallar el perímetro del rectángulo. Esta la vamos a utilizar en el ejercicio que viene a continuación, que es el trapecio. Estas son las fórmulas para hallar tanto el perímetro como para hallar el área. Y el círculo, esta es la fórmula para hallar el perímetro, la longitud de la circunferencia en su perímetro y el área. Bueno. Importante pues también tener en cuenta que los ángulos, como los acabo de mencionar, es una región del plano comprendida por dos rectas, ¿cierto? Es decir, dos lados y un vértice. Este viene siendo el vértice. Dependiendo de la amplitud que el ángulo tenga, pues asimismo se va a nombrar. Por ejemplo, tenemos un ángulo recto. El ángulo recto es aquel que está formado por dos rectas perpendiculares con una apertura de 90 grados, ¿cierto? Entonces, este es un ángulo recto, que es de 90 grados. También tenemos un ángulo agudo, ¿cierto? Entonces, mide menos que un ángulo recto, es decir, acá mide menos de 90 grados. Y también tenemos el ángulo obtuso, ¿cierto? El cual mide más que un ángulo recto, ¿cierto? Más de un ángulo recto. Entonces, digamos que el recto, el agudo, el obtuso, pues son como los más representativos dentro de los ángulos. También tenemos el ángulo llano, que está formado por dos ángulos rectos de 180 grados. Bueno, aquí en la circunferencia, apreciados estudiantes, es importante que ustedes aprendan a identificar, ¿sí? ¿Qué diferencia existe entre una circunferencia y un círculo? ¿Cierto? Entonces, lo primero que ustedes deben, digamos, reconocer es que la circunferencia es esta membrana, por decirlo, o esta cuerda que rodea el círculo. Esa es la circunferencia. Es la parte externa del círculo. Mientras que el centro es toda la superficie, como ustedes lo pueden visualizar acá, toda la superficie de la figura geométrica. Algo importante es que las dos comparten una misma característica y es que en las dos, pues ustedes van a encontrar un radio y un centro. Y un centro. Para este caso, entonces, por ejemplo, este es el centro de la circunferencia, este es el centro del círculo. Y el radio, pues recordar que es la mitad de la circunferencia. Eso lo vamos a ver a través del siguiente ejemplo. Algunos conceptos, digamos, claves para el desarrollo de la actividad. Estos tres, el diámetro es una cuerda que pasa por el centro de la circunferencia, por lo que se conoce como la cuerda más larga, esta. El radio es el segmento que se une con cualquier otro punto de la circunferencia y el centro es el punto. Entonces, este es el centro. Bueno, vamos entonces con el ejercicio, el segundo ejercicio de geometría plana. Ese corresponde, les voy a mostrar para que ustedes sepan en qué parte voy de la guía. Ya hicimos este ejercicio. Ahora vamos acá en el de geometría plana de la empresa. Entonces dice, una empresa empaca 4 galletas de forma circular con un radio, ya me dan el radio,
de 4 n centímetros, tal como se muestra en la figura. Entonces acá tenemos la caja y dentro de ella hay 4 galletas, ¿cierto? Cada una de ellas tiene su radio. ¿Qué hay que hacer? Entonces, primero, calcule el área de la caja que contiene las galletas. Vamos a calcular entonces esta área. Vamos a calcular el perímetro y determinar la longitud de cada galleta. Este ejercicio ustedes lo van a desarrollar después en la herramienta de GeoGebra, pero hoy no vamos a ver ese proceso. Lo vamos a ver dentro de el lunes 15. Vamos a ver cómo resolvemos este ejercicio utilizando la herramienta del GeoGebra. Por ahora, entonces, les voy a comentar cómo realizarlo. Bueno, entonces, resulta que necesitamos hallar el diámetro, ¿cierto? De una circunferencia. Es importante que ustedes sepan. Quedado que el diámetro... Profe, qué pena, ¿podrías ampliar de nuevo la pantalla para que se vea más grandecito? Qué pena la molestia. Gracias. Ya, ¿listo? Ok. Ana, porfa, nos colaboras. Te voy a silenciar. Listo. Entonces, el primer ejercicio nos indica cuál es el área de la caja que contiene las galletas. Entonces, para yo poder determinar el área de esa caja, entonces lo primero que tengo que saber es que el diámetro, ¿sí? Lo voy a reemplazar con lo voy a representar con la letra D, de una circunferencia es igual al doble de la distancia de su radio. Entonces, D, que es el diámetro, es igual al doble de la circunferencia del radio, ¿cierto? Entonces, pues, en consecuencia, tenemos que D, que es el diámetro, es igual al doble del radio. ¿Cuánto es el radio? Entonces, yo me vengo para acá y me están diciendo que el radio es de 3 centímetros. Aquí ya me están dando ese valor. Entonces, yo lo que hago es simplemente reemplazar mi fórmula donde dice radio, le coloco 3 centímetros. Entonces, esto me va a dar 2 por 3, 6 centímetros, ¿cierto? Por lo tanto, la longitud de uno de los lados del cuadrado que forma la caja, recuerden que esta es la caja. Yo estoy hallando por ahora solo uno de esos lados. Entonces, digamos, la longitud de uno de esos lados es 2 por E, 2 por D, ¿cierto? Lo cual quiere decir que vamos a hallar el área. Entonces, el área va a ser igual a 2D por 2D. ¿Sí? Área es igual a 2 por 2, 4. 4. D por D, D al cuadrado. Área va a ser igual a 4. Voy a reemplazar aquí la D, que es este mismo resultado, equivale a 6 centímetros al cuadrado. Y entonces opero 6 a la 2 por 4 me va a dar 144 centímetros cuadrados. Entonces, de esta manera, yo ya he hallado el primer valor, que es el área, ¿cierto? Una vez yo ya tengo el área, entonces ahora lo que yo debo, digamos, desarrollar es el perímetro de la caja. Entonces, recuerden que el perímetro de la caja es la suma de todos los lados, de este, de este, de este y de este. Ya hallamos cuánto vale un lado, ¿cierto? Entonces dijimos que un lado vale 2D, ¿cierto? Entonces 2D por este lado, 2D, 2D y 2D, ¿cierto? Entonces yo voy a sumar todos los lados, el cual me va a dar 2, 4, 6, 8, 8D. Reemplazo la D, que equivale a 6 centímetros, 8 por 6, 48, y eso me da 48 centímetros. Esa va a ser el perímetro. Y para hallar la longitud de la galleta, entonces yo voy a utilizar esta fórmula, ¿cierto? Perímetro es igual a 2 por pi por r. Entonces reemplazo. D es igual a 2. Pi ustedes lo pueden tomar como 3,1416
o pueden tomar todos los valores. Ya eso es decisión de ustedes si lo quieren hacer en una calculadora o simplemente pueden tomar estos valores. Entonces van a multiplicar 2 por pi y por r, que es el radio, que para este caso entonces son 3 centímetros. Entonces 2 por pi por 3, esto me va a dar 18,85 centímetros de la longitud de cada una de las galletas. Entonces, en este ejercicio, pues, apreciados estudiantes, lo importante es que ustedes, pues, conozcan cada una de las fórmulas, ¿cierto? Por eso les dije, tomen pantallazo para que ustedes puedan aplicarla de esa manera. Tutora, una preguntita. ¿De dónde Sí. salió ese 3? El radio, míralo. El ejercicio me lo da. Ah, ok, gracias. Ok. Profe, Bueno. ¿por qué le dio 2 por D? ¿En dónde? ¿En dónde? Y por lo tanto, la longitud de uno de los lados del cuadrado que compone la caja es 2 por D. Ajá, claro, porque mira, esta D es esta misma. Aquí te voy a explicar. Resulta que el diámetro el diámetro de esa circunferencia es igual al doble del radio. ¿Sí? Al doble del radio. Entonces, la longitud de uno de los lados, ¿cierto? Va a ser 2 por D, porque solo yo estoy hallando un solo lado. Para determinar el área necesito hallar un solo lado. Entonces, como ya tengo aquí 2 por D, ¿cierto? Entonces, cuando yo aplico el área, ¿sí? Que es lado por lado, 2D es lado por lado, el área de un cuadrado es lado por lado, entonces 2D por 2D me va a dar 4D. Si yo reemplazo esta D me indica 6 centímetros, ¿sí? Porque es el diámetro de la circunferencia. Ya. Y otra pregunta, qué pena. Señor, Ahí en tranquilo. la longitud del perímetro, ¿de dónde sale el 3? Del radio, mira, el radio, el ejercicio me lo da. Bueno. El radio Bueno. ya lo tengo. Entonces es el radio. Es del radio, sí, señor. Bueno, señora. Muchas gracias. Bueno. Vamos entonces con este otro ejercicio. En este otro ejercicio es importante que ustedes me pongan mucho Tutora, cuidado buenas porque noches. tiene, permíteme un segundo, ya te doy la palabra, ¿listo? Tiene la siguiente situación. Si quieres, escribe y el profe Jorge nos va respondiendo también en el chat, ¿vale? O si no, al finalizar los ejercicios les voy dando oportunidad de hacer las preguntas, ¿vale? Bueno. Entonces, para este ejercicio es importante que ustedes tengan en cuenta lo siguiente. Dice, después de ganar una competencia, los 3 finalistas suben a un podio que tiene la forma de un trapecio, ¿cierto? La base 1, como ustedes pueden ver acá, esta base 1, tiene 80 n centímetros, ¿cierto? Yo creo que hice este con el 2, entonces con el dígito 2. 82 centímetros vale la primera base. Y la base número 2 tiene 100, o sea, esta base tiene 142 centímetros, ¿cierto? Y la altura, aquí la altura que es H, tiene 70 centímetros, ¿cierto? Bueno, nos dice, determina el perímetro del podio utilizando el editor de ecuaciones y utilizando el GeoGebra. Entonces, pónganme en atención ustedes cómo van a resolver este ejercicio. Resulta que para hallar el perímetro de este trapecio, yo tengo que conocer que todo... Tutora, se le fue el audio. Se fue el audio, tutora. Compañeros, qué pena. Soy la única que, o sea, a mí se me detuvo la pantalla de la profe y el audio. No, tranquila, Sí, todos. estamos No se escucha. Todos. Sí, está Estamos suspendida igual, sí. Estamos esperando que se conecte nuevamente
No es la única. Compañeros, en la diapositiva anterior, ¿alguien entendió por qué la profe dio pues como dos fórmulas del perímetro? Una fórmula de perímetro para la caja y otra fórmula en el perímetro para hallar la longitud de la galleta. Recuerde que son, si en la cajita hay 4 galletitas, ¿cierto? 4 galletas. Entonces esas 4 galletas, por eso ya hice 2 diámetros, ¿no? 2 radios Hola. sería un diámetro, serían 2 diámetros por cada una de ellas. Profe, Sí, qué sí, pena. señor. Se me fue el internet, profe, disculpen. ¿Me escuchan? Voy a volver a conectarme. Sí, Hola. perfecto, profe. Sí, profe, sí, Ah, señora. ok. Te escucho Ya muy te bien. escucho. Profe, no sé si la grabación se detuvo. Creo que sí. No, profe, la No, ¿No? sigue. Ah, ok. Bueno, ay, qué pena con ustedes tengo por acá. Voy a apagar mi cámara para que el internet no me moleste. ¿Listo? Gracias. Iba acá. No sé, voy a volver a repetir. No sé si hasta dónde me alcanzaron a escuchar. Les estaba contando que Ahí vamos, profe. aquí, ok, vale, profe, profe, pero gracias. la compañera hacía una pregunta que ella vio 2 fórmulas del perímetro del cuadrito de la caja y el otro perímetro y otra fórmula para el perímetro que seguía, algo así. Vale, ya revisamos entonces. Voy a explicarles entonces esta parte. El perímetro para esta figura que es un trapecio, vamos entonces a revisarlo por acá, nos vamos a devolver ¿sí? Es la suma de A más B más C más B, ¿cierto? Entonces les voy a indicar cómo ustedes van a sacar esos valores. Voy a devolverme aquí. Entonces, les comentaba, necesitamos conocer todos los lados de la figura, ¿sí? En este momento, ¿cuáles tenemos? Tenemos la base mayor, que es B al B, que es 142. Tenemos la base menor, que es 82, y tenemos la altura. Pero no conocemos este ni este lado, ¿cierto? Entonces, primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Necesitamos, a través del teorema de Pitágoras, hallar estos lados. ¿Cómo lo hallamos? Resulta que ustedes pueden observar que aquí se nos forma, ¿qué? ¿Cómo se llama esto? Un triángulo. Un triángulo. Un triángulo. Ajá. Exacto, sí, señora. Se nos forma un triángulo, ¿cierto? Entonces, ese triángulo ya nos da una altura. Para este caso, el ejercicio mismo nos indica que la altura del trapecio es 70. Lo voy a explicar acá. El ejercicio tiene una altura de 70. Entonces, ya tenemos un cateto, que es este, ¿cierto? Ahora nos dice que yo necesito conocer cuánto equivale este lado, ¿sí? Aquí también tengo el triángulo. Yo necesito saber cuánto vale este lado, ¿verdad? Entonces, yo lo que debo realizar es una resta. Entonces, yo cojo 142, ¿cierto? Voy a hacer una diferencia entre la base mayor y la base menor. 142 menos 82, ¿cuánto me da? 142 menos 82, ¿cuánto me da, chicos? Profe, 60. 60. 60, ajá, muy bien, 60, ¿cierto? Eso me da 60, pero resulta que yo tengo aquí ¿cuántos triángulos? 2, ¿cierto? El de este lado, porque no conozco el valor de este lado y no conozco el valor tampoco de este lado. Entonces yo este 60 lo voy a dividir por 2, para un total de ¿qué? De 30. Entonces este pedazo me va a valer 30 y este otro pedazo me va a valer 30. ¿Eso qué indica, apreciados estudiantes? Que si yo extraigo este pedacito de triángulo, tengo la altura, tengo uno de los catetos,
tengo la base, ahora necesito hallar ¿qué? La hipotenusa. ¿Y cómo hago para hallar la hipotenusa? A través de la fórmula del teorema de Pitágoras, que me dice que C es igual a raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Entonces, ahora yo voy a reemplazar esos datos. A corresponde a ¿qué? A 30 y B corresponde a 70. Entonces, yo coloco acá me quedó invertido, pero no pasa nada. 70, C es igual a raíz cuadrada de 70 centímetros al cuadrado más 30 centímetros al cuadrado. Recuerden que 70 a la 2, yo tengo que hallarlo a la potencia. Entonces, 70 por 70 me va a dar 4.900. Y 30 por 30 me va a dar 900. Sumo estas dos unidades, 4.900 más 900 y me da 5.800. Le saco la raíz a ese valor y es decir que me da 76,15. Es decir que este valor corresponde a 76,15 y 76,15. ¿Por qué? Porque son iguales. Entonces en ambos lados va el mismo valor. ¿Listo? 76,15 y 76,15. Es decir que yo ya tengo aquí todos los lados. Este que lo acabo de hallar, 76,15, 76,15. Tengo la base, que es 142, y tengo la otra base de arriba, que es 82. ¿Qué me están pidiendo? El perímetro. Entonces, el perímetro es la suma de todos los lados. De este lado, de este lado, de este lado y de este lado. Entonces, para eso, yo simplemente coloco perímetro es igual a la suma de todos los lados. Sumo, y entonces el perímetro me va a dar 376,3 centímetros. Y este es el valor. Creo que alguien tiene un micrófono abierto. Profe, qué pena. Y ahí no suma los Sí. 30. Los que se dividieron del 60. No, señor, porque yo aquí, lo que pasa es que yo utilicé el 30 para conocer el valor de este lado, ¿cierto? Pero la base en su totalidad vale 142 centímetros. Ah, ya. ¿Listo? Bueno. ¿Alguna otra inquietud, Tutora, qué pena, no. señora? Los 30 son, ahí dice 142 menos 82. Sí, me da 60. Y yo Ujú. esos 60, esa diferencia, yo la voy a dividir por estos dos triángulos que tengo, porque como no conozco esta parte, mira, espérate, voy a borrar y te voy a tratar de explicar nuevamente. Acá, mira, el ejercicio aquí me indica que yo tengo acá un triángulo rectángulo, ¿sí? Tengo dos triángulos rectángulos, ¿cierto? Yo conozco el valor de esta parte, pero yo desconozco estos valores, estos lados. No sé cuánto valen esos lados. Y para yo poder hallar el perímetro necesito conocer ese valor. Entonces, ¿qué debo hacer? Hacer una diferencia entre la base mayor, es decir, entre toda esta base que vale 142, restarle la base menor. Cuando yo le resto eso, pues me va a dar 60. Pero es que resulta que yo tengo que conocer dos lados, tanto este como este. Entonces, yo tengo que dividir esos 60 entre los dos triángulos. Por eso es que este me vale 30, este ladito, y este otro me vale 30. ¿Ves? Ok, Hola, me quedé otra entonces, vez sí, sin... señora. Sí, señora. Entonces, bueno, esos dos lados ambos valen 30. Y, ok, Este valor me sirve para yo hallar
este lado que es el que necesito, la hipotenusa. Por eso utilizo el teorema de Pitágoras, porque yo necesito saber cuál es este lado. Cuando ya conozca el valor de este lado, para hallar el perímetro, solo tengo en cuenta el valor de la base mayor, que son 140. Ah, ok, perfecto, listo. Y ya de ahí se empezó a desarrollar con el ejemplo que está abajo, que dice B, la B vale 70 centímetros y C 30, ¿sí? Para hallar el teorema, sí señora, para hallar Ah, este ok, teorema de Pitágoras, sí señora. listo. Ah, ok, gracias, doctora. Bueno, listo. Bueno, seguimos entonces con los otros ejercicios que son de geometría del espacio. Bueno, para ello es importante que ustedes tengan en cuenta que pues el espacio, ¿sí? Es la parte que ocupa un objeto, ¿cierto? Es aquella rama, la geometría del espacio es aquella rama de la geometría que se caracteriza por el estudio únicamente de las figuras tridimensionales, ¿cierto? Es decir, aquellas que tienen que un ancho y una altura, sino también una profundidad. Tienen los tres aspectos, ¿cierto? Dentro de ellas, pues destacamos cuáles: el cubo, la esfera, el cilindro, el cono, el prisma y la pirámide. Para estos ejercicios de geometría del espacio, pues vamos a utilizar la esfera, vamos a utilizar la pirámide, vamos a utilizar el cono y el cilindro. Esas son, pues, las figuras tridimensionales, como les acabo de mencionar. Voy a hablar un poquito de cada una para que ustedes, digamos, tengan algunos conceptos claros de ellas. Entonces, bueno, el cilindro es una figura que tiene dos bases, ¿cierto? En forma de círculo. Aquí ustedes lo pueden ver, ¿sí? Los cuales se unen, ¿cierto? Por este tronco superficial y lateral, ¿cierto? Algunos elementos del cilindro es el eje, son las bases, la altura, que es la distancia que hay. Esta altura aquí, es la distancia que hay entre las dos bases, ¿cierto? Y la generatriz, que es el lado opuesto al eje, es decir, esta parte. Y que es una línea recta que genera una superficie al desplazarse de cierta forma determinada. Estas son las fórmulas que vamos a utilizar para hallar sobre todo el área y el volumen de un cilindro. Entonces, por ejemplo, para ello es importante que ustedes reconozcan que esta siempre va a ser la altura, ¿sí? Y este va a ser el radio, ¿sí? Como les acabo de explicar, en una circunferencia, el radio pues es la mitad de esa circunferencia, ¿no? Entonces, si vamos a hallar el área lateral, esta es la fórmula que se va a utilizar. Si vamos a hallar el área de la base, entonces 2pi por el radio al cuadrado. Si vamos a hallar el área total, esta es la fórmula. Y sobre todo, el volumen, pi por radio al cuadrado por la altura. Es decir que, pues en un ejercicio, pues vamos a necesitar conocer la altura, el radio, ¿cierto? Y el pi, que para pues este caso va a ser 3,1416. El cono también es una figura de geometría del espacio. El cono es un elemento sólido que se forma a partir del giro de un triángulo rectángulo, como ustedes lo pueden visualizar en este dibujo, ¿no? Este es el giro que da el triángulo rectángulo, el cual tiene un vértice, tiene una altura, tiene también una generatriz que es la hipotenusa del triángulo rectángulo, y una base. Esta es la base. Es la distancia que hay de la base al vértice, ¿cierto? Las fórmulas para hallar el área lateral de un cono, el área de la base de un cono. Esto no necesariamente tienen que aprendérselo de memoria, lo pueden buscar
o le pueden también tomar pantallazo. Y este es el área del volumen, el volumen de un cono, ¿sí? Pi, el radio al cuadrado por la altura sobre 3. También tenemos las pirámides. Entonces, una pirámide es un poliedro que tiene por base un polígono cualquiera, ¿sí? Y por sus caras laterales, triángulos con vértices comunes, por ejemplo, como este. Las pirámides se nombran según su polígono. Entonces, aquí tenemos una pirámide triangular, ¿cierto? Esta es una pirámide triangular porque aquí su base es triangular, ¿sí? Aquí, pirámide cuadrangular porque la base es un cuadrado, ¿sí? Pirámide pentagonal y pirámide hexagonal, ¿sí? Aquí, de acuerdo a la base, esta va a ser la base. Asimismo, se nombra la pirámide. El área, ¿sí? El área el área lateral, el área de la base, el área total, cada una de ellas pues tiene la fórmula. Para un ejercicio específico de la guía, vamos a utilizar el volumen, el cual es la tercera parte del producto del área de la base por la altura. Entonces, volumen es igual a 1/3 del área de la base por la altura. Otra figura es la esfera. ¿Sí? Las esferas son figuras también tridimensionales, ellas son redondas. La superficie es generada cuando la circunferencia gira. Esta circunferencia gira completamente alrededor del llano, ¿cierto? Toda esfera tiene un centro, tiene un radio, tiene un diámetro, la cuerda y los polos, ¿sí? Por ejemplo, en esta que es el área y el volumen de la esfera, estas son las fórmulas. Entonces, como vamos a hacer un ejemplo que tiene que ver mucho con esto que les estoy explicando, voy a detenerme un poco en ello. Para hallar el área de una esfera, vamos a utilizar esta fórmula. Y para hallar el volumen, vamos a utilizar esta otra. Entonces, supongamos, tenemos esta esfera tiene un radio de 4 metros, ¿cierto? Aquí nos indica el ejercicio que el radio es de 4 metros. Si necesitamos hallar el volumen, quiere decir que necesitamos saber cuál es el radio. Ya lo tenemos, que son 4 metros. Entonces, aplicamos, simplemente reemplazamos la fórmula, la cual indica que el volumen es igual a 4/3 de pi por el radio. Para este ejercicio práctico, pues el radio equivale a 4 metros, elevado al cubo, ¿cierto? Entonces, pues como es volumen, recuerde que las unidades de medida van al cubo, ¿cierto? Volumen es igual a 4/3 por pi. 4 al cubo es 64 metros cúbicos. Y volumen es igual a pi. Acá multipliqué 4 por 64 me da 256 pi sobre 3 metros cúbicos. Eso es igual a 256 por pi. Aquí ustedes, como les indiqué, puede tomarlo 3.14, 3.14 y 16. Dividido 3 me da 267.94 metros cúbicos, ¿sí? Es como un ejemplo. Ahora nos vamos para el ejemplo de la guía. Entonces, ese nos indica lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos este balón, ¿cierto? Completamente esférico y él tiene un diámetro. ¿Sí? Recuerden que este es el diámetro. El diámetro para este caso es 34,5 centímetros. Yo ya reemplacé esa n por el dígito 4. ¿Qué me están pidiendo? ¿Cuál es el volumen? Necesito hallar el volumen, ¿sí? No lo conozco. Y me están pidiendo cuál es el valor total de la superficie. Cuando les dicen valor total, hacen referencia al área. Necesito hallar el área y el volumen que tiene ese valor. ¿Cómo lo hago? Bueno, resulta que acá me dan, perdón, acá me confundí. Discúlpenme, pero no me están dando el radio, me están dando el diámetro.
el diámetro. Me están dando es el diámetro de esa circunferencia, ¿cierto? Que es 34,5. Yo tengo que hallar, ¿qué? El radio, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fórmula me dice que para yo hallar el volumen, necesito conocer el radio. Entonces, ¿cómo hago para hallar ese radio? Entonces, el diámetro es la medida que va de un lado a otro, ¿cierto? Pasando por el centro. El diámetro es el doble del radio. ¿Eso qué quiere decir? Que yo este radio lo voy a dividir ¿por cuánto? ¿Quién me dice? Por 2. Por 2. Por Dos. 2, sí señora. El radio, perfecto. El radio es la mitad del diámetro, no se les puede olvidar, ¿cierto? Entonces, si yo divido 34,5 dividido en 2, me va a dar el radio, 17,25. Y con ese valor yo puedo resolver el ejercicio. Entonces, recuerden, me dieron el diámetro, que es 34,5. Yo debo hallar, ¿cuál? El radio. Y para yo hallar el radio, entonces yo sé que el radio es la mitad de este diámetro. Ese diámetro corresponde a 34,5. Ese valor me da 17,25. Reemplazo la fórmula que les acabo de mencionar del volumen. Volumen es igual a 4/3 de pi por radio al cubo, ¿cierto? Entonces, reemplazo 4/3 de pi, el radio, el valor de radio que les acabo de mencionar, 17,25 al cubo. Multiplico, primero recuerden que primero desarrollo esta potencia, 17,25 al cubo me da 5.132,9 centímetros cúbicos, ¿sí? Después de que desarrollo esta potencia, multiplico por 4 y este valor me da este valor, 20.531,8 por pi. Recuerde que es el valor que le pongo a pi dividido en 3. Y el volumen del balón va a ser 2150,6 centímetros cúbicos. Ya tengo, recuerden que siempre, apreciados estudiantes, hay que darle respuesta a la pregunta que le están solicitando. Entonces, ¿cuál es el volumen del balón? El volumen del balón es tanto. Ahora Doctora, nos vamos con el área. ¿Sí, señora? qué pena. El pi siempre tiene ese valor de 3.14. Sí, siempre Pues es yo igual. cogí los dos primeros decimales, pero el pi es gigante. 3,14, 16, 18, 20, sí, es un número infinito. Pero, pues, si ustedes quieren trabajarlo de esta manera, no hay ningún problema. O lo quieren trabajar directamente en la calculadora, también lo pueden hacer. Ah, Digamos ok, perfecto. que ya Sí. es decisión del estudiante. Aquí puedes, por ejemplo, colocar 3,1416, si lo quieres trabajar un poco más exacto. Ah, ok, perfecto, listo, doctora. Es que pensé que de pronto variaba el pin. Listo, gracias, doctora. Bueno, ahora vamos entonces con el valor del área, ¿cierto? Entonces me están preguntando cuál es el área de ese valor. Entonces simplemente lo que yo hago es reemplazar la fórmula. 4pi por el radio, ya conocemos el radio, ya esto es al cuadrado, ¿cierto? Resuelvo primero esta potencia. Recuerden que en matemáticas, por orden de jerarquía, siempre se resuelve primero las potencias, los las raíces, después las sumas, las divisiones y demás. Entonces, primero resuelvo esta potencia, 17,25 a la 2 me da 297,5, ¿sí? Y después multiplico 4 por pi por el valor que me dio la potencia y me va a dar este valor, 3738,4 centímetros cúbicos. Entonces, eso quiere decir que esta es el área de la superficie del balón. Entonces, de esta manera, apreciados estudiantes, pues se desarrolla el ejercicio de geometría del espacio. Tenemos el otro ejercicio. Entonces,
para ello, pues es importante que ustedes pues identifiquen, ¿no? Qué tipo de figura van a trabajar. Entonces, como les acabo de mencionar, es una pirámide. Yo les dije que las pirámides tenían un nombre de acuerdo a qué, a su base, ¿cierto? Como esta base, ¿cierto? Es cuadrada, entonces el ejercicio nos indica, determine que el volumen de una pirámide cuya base es cuadrada. Entonces, por ejemplo, ay, que se me olvidó cómo se llama, entonces es una pirámide cuadrangular, ¿cierto? Por ese motivo, pues yo voy a resolver el ejercicio de acuerdo a la fórmula del volumen de una base de una pirámide cuadrangular, que es 1/3 del área de la base por la altura. Entonces, ¿qué me está diciendo el ejercicio? Primero debemos como interpretar y colocar los datos que nos da el ejercicio. El ejercicio nos dice, determina el volumen de una pirámide cuya base cuadrada, mira, esta es la base, nos está diciendo que es, bueno, yo aquí puse 6n metros, ¿cierto? Recuerden que les comenté 5N que... metros, profesora. Sí, pero recuerden que les dije que los valores no son exactos a los que tienen en la guía. Por eso ustedes deben de tener muy en cuenta que la explicación que les estoy dando en este momento no es igual a la que está en la guía. Hemos cambiado y hemos modificado algunos valores para que ustedes cuando estén viendo la guía pues sepan cómo interiorizar eso. Entonces recuerden, no es igual. Aquí de acuerdo a mi ejercicio es 6. ¿Listo? Entonces, tenemos el lado, el valor del Tutora, área. pero ahí, qué pena, tutora, pero ahí en donde está 6N tendríamos que cambiarlo por nuestro dígito de la cédula. Donde dice N. Donde dice N lo cambio por el dígito de la cédula. Listo, entonces ahí sería, pues en mi caso, ahí con ese ejemplo sería 68. 68 para este ejercicio de la webconferencia, pero tienes que revisar si en la guía es 68, porque puede ser 38, puede ser 48, puede ser 18. Tienes que revisar cuáles son los valores que tiene la guía. Ok, entonces, aquí entonces ese lado me va a valer 62 metros, ¿cierto? Y además me dice que tiene una altura de 22 metros. Entonces acá ustedes pueden observar la altura. Y esa altura es de 22 metros. ¿Qué me están pidiendo? Determine el volumen. ¿Cómo hago yo para determinar el volumen? Resulta que yo necesito hallar el área de la base. ¿Sí? Yo necesito hallar esto. De este cuadrado, necesito hallar el área. Solo me dieron, ¿qué? Un lado. Y me dijeron, Jennifer, ese lado vale 62 metros. Entonces, yo tengo que hallar esta área. Entonces, ¿cómo hago para hallar esa área? Pues resulta que es a través de la fórmula. El área de un cuadrado es lado por lado. Es decir, que yo voy a multiplicar 62 por 62 metros y eso me va a dar el área de la base. 3.844 metros por metros, pues metros cuadrados, ¿sí? Entonces yo ya tengo el primer valor que me estaban pidiendo, el área de la base. Entonces yo vengo acá y lo reemplazo en la fórmula que me indica cuál es el volumen. Entonces volumen es igual a 1/3 del área de la base por la altura. ¿Cuánto me dio el área de la base? Pues me dio 3.844. Aquí lo coloqué, ¿sí? Metros cuadrados por la altura. Aquí me están diciendo que la altura es 22, dividido en 3. Multiplico este con este y me va a dar 84.568 metros cúbicos. Recuerden que el volumen, la unidad de medida es metros cúbicos sobre 3, divido, y el volumen total de la pirámide va a ser
28.189,3 metros cúbicos. ¿Sí? Digamos que aquí el ejercicio, lo importante es hallar que esa área de esta base. Tengo un lado, como es un cuadrado, pues entonces el área es lado por lado. Voy a multiplicar estos dos, 62 por 62, para obtener esa área de la base. Y con ese ejercicio, pues yo poder resolver el valor del volumen. Bueno, por último, apreciados estudiantes, pues queremos comentarle que ustedes deberán escoger un solo ejercicio para resolver un video, para desarrollar un video, ¿cierto? Ese video debe tener las siguientes características. Primero, usted debe compartir pantalla donde se visualice el ejercicio que está explicando en PowerPoint. Se recomienda, pues primero que usted haga una portada, ¿cierto? Se presente, la presentación debe hacerla en idioma inglés, indicando su nombre, indicando el programa académico en el cual usted pertenece, el curso que está matriculado, que es curso de Fundamentos de Matemáticas, y su tutor asignado. Eso lo hace en inglés. Luego va a resolver uno de los ejercicios. Entonces, en muchas ocasiones, no sé si de pronto al profe Jorge también le pase con sus estudiantes, pero hemos encontrado que en muchas ocasiones el estudiante, por ejemplo, dice, voy a explicar un ejercicio de geometría plana. Como en el ejercicio hay dos, ¿sí? Hay dos ejercicios que son totalmente, pues, diferentes en geometría. El estudiante explica los dos. No es necesario. Si usted quiere hacerlo, lo puede hacer, pero no es necesario. Simplemente se le está pidiendo que usted explique uno de los ejercicios. Si quiere, por ejemplo, de geometría plana, si quiere, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, entonces solo va a explicar un ejercicio. Sumado a ello, es importante que para esta tarea en particular, si el ejercicio le pide que usted desarrolle o determine a través del diagrama utilizando el GeoGebra, ¿cierto? Pues es importante que usted, pues no necesariamente haga toda la explicación en el GeoGebra, sino una parte, pero pues que también aparte de, por ejemplo, explicar cada una de las preguntas, pues haga, por ejemplo, la primera pregunta en el GeoGebra, ¿sí? Donde se evidencia que usted realmente entendió y comprendió el ejercicio y que puede representarlo en la herramienta del GeoGebra. Tenemos también para aquellos estudiantes que quieran participar el día de hoy con una actividad de aprendizaje. Les vamos a compartir en el chat esta actividad. Si quieren de pronto obtener unos punticos de participación digamos, por la grata participación acá en la web conferencia, entonces pues les vamos a compartir el juego para que ustedes accedan a él. Ahí queda, digamos, las personas que participaron y pues cada tutor encargado se le asigna de pronto algunos punticos de más de participación, de complemento con la tarea. Ahí se los comparto para que puedan participar. No sé si tenemos alguna inquietud, profe Jorge. Profe Jennifer, no, todo está correcto. Bueno, listo. Entonces, pues en este momento tenemos en sala 120 personas. No sé si de pronto hay alguna inquietud, sugerencia con respecto a la orientación de la webconferencia. Los dejamos participando en el desarrollo de la actividad. Muchísimas gracias a todos por su puntualidad, por su entrega, por su compromiso con el desarrollo de las actividades del curso de Fundamentos de Matemáticas. Profe, qué pena. Bueno, primero que todo agradecerte por todo, la verdad, muy buena la explicación, muy chévere, muy súper. Muchas gracias, la verdad. A su merced y al otro tutor, pues que también estaba colaborando. Profe, una preguntita, es que cuando yo me uní, su merced ya estaba terminando de explicar cómo era que debía colocársele el nombre al documento y a mí la verdad no alcancé a escuchar. ¿Me podrías por favor repetir? ¿Es tan amable? Claro, sí señora, mira, es importante que a la hora de ustedes, por acá lo tengo, acá está.
a la hora de ustedes compartir el documento en el entorno de evaluación, pues tengan en cuenta la nomenclatura. En este caso es tarea 3, guión bajo, primer apellido, guión bajo, primer nombre. Digamos que esta es la nomenclatura para adjuntarlo al entorno de evaluación. Recuerden que estamos a 26 días de entregar este taller. Por favor, les recomendamos que participen activamente en el foro. Recuerden que la puntuación en el foro son de 10 puntos, que son importantes a la hora del total de estos 100. El día de mañana se les estará compartiendo por los grupos, por la mensajería interna, la grabación de la webconferencia para que ustedes, pues, si quieren volver a replicarla y seguir paso a paso la explicación desarrollando su ejercicio, lo puedan hacer. También invitarlos a los encuentros CIPAS con cada uno de sus tutores importantes porque les pueden también ayudar a despejar las dudas o las inquietudes que tengan con respecto al desarrollo de los trabajos, específicamente en puntos que ustedes no puedan resolver. También invitarlos a que conozcan y a que participen de la estrategia de tutor en línea. Recuerden que es una estrategia que está habilitada para que ustedes ingresen y un tutor les explique de manera un poco más específica la dificultad que usted presenta con el desarrollo de las actividades. Muchas gracias, profe, por la explicación. Mil gracias, bendiciones. Bueno, entonces, profe, ¿damos por finalizada la web o tú tienes de pronto alguna recomendación? Profe, la recomendación es que vayan realizando los aportes periódicamente, porque es que en la mayoría de los casos lo dejan al final y nosotros no alcanzamos a retroalimentar esos aportes. Entonces sería importante que en la medida en que vayan desarrollando los ejercicios, los vayan socializando en el foro para retroalimentarlo. Esa sería como la recomendación, profe. Profe, muchísimas gracias. Sí, apreciados estudiantes, recuerden que nosotros los tutores 3 días antes de finalizar la tarea no estamos en la obligación de realimentar los foros de discusión. Sí, porque pues ustedes deben comprender que pues necesitamos un tiempo determinado para poder realimentar a aquellos estudiantes que constantemente están participando en el foro. Entonces, por favor, si la tarea se vence el 7 de mayo, pues a partir del 4, tienen plazo, digamos, hasta el 4 de mayo, para que ustedes compartan las respectivas realimentaciones. Entonces, no se dejen alcanzar hasta el 4 de mayo. Si ustedes son, digamos, juiciosos y constantes en el proceso, van colocando sus avances, pues van obteniendo los puntos de participación y van de una vez recibiendo la realimentación. Bueno. Entonces, con esto vamos por terminada nuestra webconferencia. Muchísimas gracias a todos por participar. Profe Jorge, muchas gracias por también acompañarme en el chat. Nos vemos entonces en la pronta reunión. ¿Sí? Profe, no hay link de asistencia, ¿no? No, señor. Aquí como ya de una vez tenemos el chat de Teams, nos genera de una vez la asistencia, entonces no es necesario. Bueno, entonces... No, profe Jennifer, muchas gracias por todo, ¿no? Muy bien la explicación y bueno, hay algunos estudiantes que están preguntando que, pues, si no entendieron muy bien, pues cada tutora haremos las CIPAs respectivas y allí también se puede, digamos, aclarar muchas dudas que tengan respecto a los ejercicios, ¿no? Y lo otro señor. es que también los encuentros que tenemos nosotros, fijos, ¿no es cierto? Como tutores, podemos también aclarar muchas dudas allí. Sí, señor. Sí, profe. Muchísimas gracias. Sí. Ya de pronto, pues, con más, digamos, tiempo, si tiene alguna inquietud o alguna pregunta con respecto al desarrollo, pues, de la actividad, puede acudir a su tutor, que él muy amablemente le va a colaborar en ese proceso. Bueno, entonces damos entonces por finalizada nuestra webconferencia. Muchísimas gracias a todos por participar. Que tengan una feliz noche. Muchísimas gracias, doctora. Profe, buenas noches.
y Bueno, buenas estudiantes. noches, Buenas profe. noches. Muchas gracias. Buenas Hasta luego. noches, gracias. Buenas noches.